Buenos días, mi nombre es Alejandro Román. Yo soy médico general de la Universidad de Antioquia, médico internista de la Universidad de Antioquia y endocrinólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabajo como endocrinólogo de tiempo completo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy docente de cátedra de endocrinología y metabolismo. Vamos a hablar entonces de manejo no insulínico de la diabetes. Recordar entonces que es muy frecuente la diabetes, cada vez se presentan más pacientes con diabetes mellitus y a pesar de que pensamos que el VIH, la tuberculosis o la malaria es frecuente, el año pasado hubo 5 millones de muertes por diabetes, mucho más que las otras enfermedades que ven acá. Y recordemos que para el año 2040 uno en 10 adultos tendrá diabetes. Y para poder hablar de medicamentos tenemos que hablar de la fisiopatología de la enfermedad. Y siempre hemos hablado del octeto ominoso. ¿El octeto ominoso qué significa? Es que tenemos alteraciones en la célula beta. La célula beta parece que se está diferenciando célula alfa. Tenemos a nivel hepático un aumento en la producción hepática de glucosa. En el nivel de músculo tenemos resistencia a la insulina. El riñón tiene alteraciones importantes, en particular sobreexpresión del receptor SGLT2 glucotransportador SGLT2. En el tracto gastrointestinal los pacientes tienen deficiencia de las incretinas, es decir, GLP1 y GIP, alteraciones importantes en la grasa. Los pacientes tienen el hipotálamo inflamado, tienen mayor predisposición a comer, tienen una adicción a la comida. Adicionalmente, los pacientes tienen hiperglucagonemia y esto puede contribuir a la hiperglicemia. Este es el algoritmo de control glucémico para el año 2016. Desafortunadamente en esta diapositiva está absolutamente desconfigurado. Los invito a que lo revisen en la publicación. Y este es el algoritmo de diabetes care de tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar a todos los pacientes? Todos los pacientes inicialmente deben ser manejados con metformina. La metformina es un medicamento eficaz, tiene disminución de hemoglobina glicada de manera importante, el riesgo de hipoglucemia es bajo, la pérdida de peso es neutral o genera máximo 2 kilos de pérdida de peso. Los efectos adversos gastrointestinales son frecuentes, se presentan hasta en el 30% de los pacientes. Sin embargo, si se inicia la dosis baja, es decir, media tableta de metformina, o iniciar con 500 miligramos y luego ir aumentando progresivamente en 2 o 3 semanas hasta 2 gramos, el paciente puede tolerar mejor el medicamento. Luego de esto podemos utilizar terapia dual, es decir, citamos al paciente a los 3 meses, doblamos la hemoglobina glicada y de acuerdo a ello definimos el uso de medicamentos. La guía nos recomienda cualquiera de ellos basados en el perfil del paciente. Las sulfonilureas son medicamentos eficaces, sin embargo todavía tenemos dudas con respecto a su seguridad cardiovascular, que posiblemente las aclare el estudio de Carolina publicado en el año 2017, pero tiene un alto riesgo de hipoglucemia, así no la recomendamos en pacientes ancianos mayores de 65 años y con falla renal. Recuerden que la hipoglucemia mata, una hipoglucemia inducida por sulfoniluria requiere una hospitalización de 72 horas, aumentando los costos de los medicamentos, y yo creo que es un medicamento que vamos a utilizar cada vez menos en diabetes. Las tiazolinedionas no están disponibles en nuestro medio, teníamos rosiglitazona y pioglitazona, y posiblemente el mecanismo de acción sea muy bonito, son medicamentos efectivos, pero sus efectos adversos son importantes, en particular la presencia de edema, aumento de peso, descompensación de falla cardíaca y en algunos casos hay una asociación con fracturas y con cáncer de vejiga. Por ende, a pesar de que el mecanismo de acción es muy interesante, no son los medicamentos idóneos para usar en nuestra población. Los inhibidores de DPP4 son medicamentos que inhiben la enzima DPP4 y hace que se aumenten los niveles de incretinas en sangre. Son medicamentos con una eficacia intermedia, es decir, para pacientes con hemoglobinas glicadas cercana a meta. Lo mejor de estos medicamentos es que tienen pocos efectos adversos. Desde el punto de vista de peso son neutrales y son relativamente más baratos que las otras alternativas. Sin embargo, es preocupante que en los estudios de seguridad cardiovascular en algunos se haya demostrado un aumento en el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y por el contrario, los inhibidores de SGLT2, en particular la empagliflozina, y los agonistas de GLP1, en particular liraglutide y semaglutide, han demostrado mejoría en el riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos de alto riesgo.
Y por última opción nos queda insulina. Pero recordemos que en algunos medios alejados de grandes centros hospitalarios, la insulina siempre va a ser una buena alternativa y siempre va a ser nuestra amiga. Es altamente eficaz, tiene riesgo de producción de aumento de peso, pero es el medicamento que te va a meter en metas a todos los pacientes y lo más importante es que no tiene dosis tope. Luego de esto, nosotros podemos ir agregando terapias combinadas e ir agregando medicamentos. Hoy en día yo prefiero una opción de metformina, un SGLT2 porque es oral, más un agonista de GLP-1 y posteriormente el uso de insulina porque es una serie de medicamentos que me van a atacar la fisiopatología de la diabetes. Sin embargo, se pueden usar todas estas alternativas y a la fecha no hay ninguna guía que te diga cuál es la terapia de segunda línea, excepto la guía latinoamericana de diabetes que sugiere los inhibidores de DPP-4. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo cardiovascular, posiblemente aparte de la metformina, la mejor terapia que puedan utilizar ellos es SGLT2, un análogo de GLP-1, a definir con el paciente. Y finalmente, el paciente va a terminar con un inyectable, bien sea un análogo de GLP-1 o insulina basal más insulina prandial. Ahora bien, si yo tengo intolerancia a la metformina contraindicación, hemoglobinas glicadas mayor de 9%, yo seguramente necesite una segunda línea de entrada o el uso de terapia dual. Y si el paciente tiene hiperglucemia no controlada con síntomas, una glucemia mayor de 300, 350, una hemoglobina glicada muy alta, posiblemente la mejor terapia para este paciente sea un inyectable y posiblemente la preferencia para la mayoría de nosotros vaya a ser insulina. Ahora bien, yo debo evaluar el riesgo del paciente. Si el paciente ha tenido hipoglucemia y yo quiero evitar la hipoglucemia, mis mejores alternativas son estos. Insulina y sulfonilurias no serían las mejores alternativas para ellos. Si yo quiero evitar ganancia de peso, puedo utilizar un DPP-4 que es neutro o puedo utilizar un inhibidor de SGLT2 que me va a generar pérdida de peso, lo mismo que un análogo de GLP-1. Aquí tenemos un estudio en que evalúa la mejoría en hemoglobina glicada cuando yo adiciono la terapia metformina, es decir, cuál es la terapia más efectiva en segunda línea para bajar la hemoglobina glicada. Miren que los análogos de GLP-1 son muy efectivos, inclusive en algunos estudios mucho mejores que la insulina basal, básicamente porque inducen pérdida de peso. Los análogos de SGLT2 son muy útiles. Las insulinas premezcladas no las utilizamos de rutinaria, probablemente le estás poniendo al paciente una insulina que está cubriendo la basal y la prandial, por ende va a ser muy efectiva. Las sulfonilureas y las triazolidininas tienen esa disminución de hemoglobina glicada y los otros medicamentos son menos potentes. En particular los inhibidores de la carbosa, que son los primeros que vemos, no los utilizamos y no están disponibles en nuestro medio de manera rutinaria por los efectos adversos asociados. Y tenemos que tener en cuenta la pérdida de peso. Miren que los SGLT2, los análogos de GLP-1, son los que más me inducen pérdida de peso y los inhibidores de EPP4 son neutros desde el punto de vista de peso. Los otros van a generar aumento en el peso. E hipoglucemia, los que menos riesgo de hipoglucemia van a tener son los que están por debajo del placebo a la derecha, con los análogos de GLP-1, las tiazolinedionas, los inhibidores de la carbosa y los inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de EPP4 son muy similares a placebo, pero las otras terapias no van a tener riesgo de hipoglucemia. Ahora bien, usted sí puede tener hipoglucemia inducida por los medicamentos que están a la derecha del paseo, en particular cuando los pacientes tienen otras terapias adicionales. Y esta es la guía canadiense de diabetes para el año 2016. Y esta es muy interesante. A los pacientes siempre les recomiendo intervención en el estilo de vida, pero les da una espera para que estos cambios actúen. Es decir, si el paciente tiene hemoglobina glicada menor de 8.5% y no ha mejorado con actividad física, se debe iniciar o aumentar la dosis de metformina. Pero si el paciente está con hemoglobina glicada muy alta, más de 8.5%, se debe iniciar metformina de inmediato y considerar la combinación inicial de medicamentos. Y si el paciente tiene hiperglicemia sintomática, como les mencioné, se debe intensificar la terapia. Si el paciente no está en metas a los 3 meses, ustedes definen con el paciente, con las características clínicas del paciente, qué medicamento le van a poner. Sin embargo, en esta guía mencionan que si el paciente tiene un aumento en el riesgo cardiovascular, es decir, diabético, que ya tuvo un evento cardiovascular, los pacientes deben recibir, y es la primera guía que menciona esto,
un SGLT2 con beneficio mostrado y el único a la fecha es empagliflozin. Ahora bien, yo pudiera agregar a esto que también pudieran utilizar un análogo de GLP-1 con beneficio demostrado y para nuestro medio sería liraglutide y ya ustedes lo definen con el paciente. Y la guía europea de riesgo cardiovascular recomienda que si usted tiene diabetes y riesgo y enfermedad cardiovascular debe considerarse el uso de SGLT2 tempranamente. Y adicionalmente recordemos que en estos pacientes deban tener una reducción del colesterol LDL más del 50% o por lo menos una meta de LDL menor de 70 miligramos por decilitro, o si es diabético de alto riesgo, un LDL por lo menos de 100 o una disminución más del 50% si el LDL inicial es más de 100. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en controlar el paciente? Porque hay que seguir en metas, hay que meter al paciente en metas. Independientemente del medicamento que ustedes usen, el paciente lo tenemos que meter en metas. Y este estudio es muy interesante, es porque evaluó en una cohorte de pacientes, 110.000 pacientes, cuáles eran las implicaciones de retrasar la terapia. Estos pacientes los evaluaron que tenían hemoglobina glicada más del 7% luego de un año de tratamiento y evaluaron cuáles se demoraron en hacer intensificación de la terapia más de 6 meses o intensificación de la terapia inmediata con un seguimiento de 5 años. Y si usted se atrasaba 6 meses en intensificar la terapia, aumentaba el riesgo cardiovascular, en particular enfermedad cardiovascular en un 20%, infarto agudo del miocardio en un 26%. Ahora bien, dado que en el metaanálisis con rosiglitazona se encontró que los pacientes tenían un aumento en el riesgo cardiovascular, la FDA decidió evaluar a todos los medicamentos nuevos en diabetes su seguridad desde el punto de vista cardiovascular. Entonces les pidieron a todos los medicamentos nuevos en diabetes que tenían que tener pacientes de alto riesgo cardiovascular que los asignaron a este medicamento y el otro brazo a placebo, el otro brazo estaba siendo tratado activamente con otros medicamentos. Entonces estos son los estudios de inhibidores de FP4 publicados a la fecha de la grabación de esta clase. Son 3 estudios, los 3 han sido publicados en el New England Journal of Medicine y encontraron que desde el punto de vista cardiovascular estos medicamentos son seguros, es decir, no empeoran el riesgo cardiovascular, pero tampoco lo disminuyen. Sin embargo, en el SAFER-TIVI, que fue con saxagliptina, encontraron un aumento del 27% en el riesgo relativo de hospitalización por falla cardíaca. Y eso se ha vuelto problemático porque nos genera la duda sobre la seguridad real de estos medicamentos en pacientes con diabetes. Por ende, posiblemente el papel de los inhibidores de DPP4 hoy en día sean pacientes que no tengan efectos adversos en pacientes que tengan falla renal, donde podemos utilizar estos medicamentos, o en pacientes que sean ancianos frágiles. Sin embargo, posiblemente haya otras alternativas más idóneas antes de utilizar estos medicamentos. Los inhibidores de SGLT2, también los otros medicamentos muy interesantes. Nosotros a nivel del túbulo renal tenemos la expresión de estos cotransportadores, el SGLT2 y el SGLT1. Básicamente lo que hacen estos medicamentos es que reducen la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, y en el SGLT2. Entonces usted va a generar una excreción importante de glucosa, va a generar diuresis osmótica. Inicialmente va a haber pérdida de peso en estos pacientes y va a haber una pérdida calórica en estos pacientes, que es lo que explica la pérdida de peso en ellos. Entonces, cuando yo inhibo el SGLT2, la glucosa se va a eliminar, no se va a reabsorber y el paciente va a estar botando glucosa por su orina. Pero recordemos que, aunque les parezca fisiológicamente no apropiado, los pacientes con diabetes tienen mayor sobreexpresión de SGLT2 más RNA mensajero y está funcionando más. Es decir, cuando deberían estar eliminando más azúcar,
antes la están absorbiendo más. Y es lo que se ve en estos. Los pacientes con diabetes hay alteraciones importantes en los SGLT2 con mayor captación de glucosa, mayor expresión de estos medicamentos, de este gen. Los SGLT2 tienen papeles muy importantes y es que mejoran la presión arterial, mejoran la albuminuria, disminuyen la glucosa, la insulina, el ácido úrico, el estrés oxidativo y el peso. Sin embargo, desde el punto de vista de perfil lipídico, te aumentan discretamente el colesterol LDL y el HDL y te bajan los triglicéridos. Con respecto a los GLP-1, los GLP-1 son incretinas. ¿Qué es el efecto incretina? Es lo que ven ustedes acá en esta gráfica. Yo le pongo al paciente una carga de glucosa intravenosa y la concentración de insulina se va a incrementar. Es la gráfica que ven en naranjado, la línea en naranjado. Te ponemos glucosa por la vena y va a haber un aumento en la concentración de péptidos, es decir, de insulina. Pero cuando te dan la misma cantidad de glucosa de manera oral, el aumento en la concentración de insulina es mucho mayor. Y esa diferencia en el área de abajo de la curva es lo que se conoce como el efecto incretina. Pero en pacientes tipo 2, miren que el efecto incretina está alterado y disminuido. Y la principal incretina que nosotros tenemos es el GLP-1. El GLP-1, que lo ven en el centro, suprime el apetito, es un medicamento glucagonostático, es decir, impide la secreción de glucagón, por ende hay menos hiperglucemia, e inhibe el vaciamiento gástrico. Por otro lado, promueve la liberación de insulina, y cuando yo secreto insulina desde el punto de vista de la célula beta, esta va a ir al sistema nervioso central y también va a suprimir el apetito. ¿Cuál es el problema del GLP-1? Que tiene una vida media muy corta, de 2 a 3 minutos. Entonces, cuando yo secreto GLP-1 estimulado por la comida, va a actuar de manera inmediata el inhibidor de PP4 y no va a degradar el GLP-1. Por ende, la estrategia de tratamiento es poner inhibidores de PP4 o poner GLP-1 que sean resistentes a esta inhibición. Por otro lado, los análogos de GLP-1 van a tener varios efectos en otros órganos. En el punto de vista cardíaco va a generar la contractilidad miocárdica y parece que disminuye la isquemia inducida por daño miocárdico. Parece que la célula beta se mantiene viva o diferenciada durante el tiempo que se usan estos medicamentos. Aumenta la captación de glucosa en el músculo, genera natriuresis, aumenta la captación de glucosa y lipólisis en el tejido graso y parece que tiene un papel importante de neuroprotección. Recordemos entonces que los análogos de GLP-1 actúan con aumento en la secreción de insulina, disminuyen la secreción de glucagón, disminuyen el vaciamiento gástrico, mejoran la gluconeogénesis y aumentan la síntesis de glucógeno. Desde el punto de vista cardiovascular hay 4 estudios. Acá se presentan los 3 que dieron desenlaces positivos. El estudio que no se presenta acá es el ELIXA, que es con lixisenatide, pero los 2 estudios SUSTAIN y LEADER en pacientes con diabetes de alto riesgo cardiovascular. El SUSTAIN fue realizado con semaglutide y el LEADER con liraglutide. El EMPAREL fue con empaglifosina. Son pacientes diabéticos de muy alto riesgo cardiovascular, con muerte cardiovascular, infarto y ESB. La promedio de los pacientes fue muy similar, la duración de diabetes fue muy similar. Y miren que semaglutide logró mejores disminuciones en la hemoglobina glicada y fue el que más demostró disminución en el compuesto cardiovascular, una disminución en el riesgo absoluto de 2.3% y de riesgo relativo del 26%. Y es muy interesante pensar a futuro que la combinación entre SGLT2 y GLP-1 puede prestar beneficios muy importantes desde el punto de vista fisiopatológico en la diabetes. Los dos me generan disminución en peso, mejoran la hemoglobina glicada, la presión arterial. El GLP-1 me mejora los lípidos, el SGLT2 tiene efecto diurético, han demostrado cardioprotección y nefroprotección. El SGLT2 baja el ácido úrico, el GLP-1 parece que tiene mejorías en hueso. Esta combinación puede ser muy importante, como lo ven acá. La disminución de hemoglobina glicada con GLP-1 es mucho más potente. Los efectos adversos tienen un perfil distinto en cada uno, tienen seguridad cardiovascular. Obviamente los inhibidores de SGLT2 son más baratos y son orales, que son ventajas
para estos medicamentos, pero finalmente usted tiene que terminar de combinar la terapia. ¿Qué otro futuro tenemos en términos de medicamentos? Es la combinación de insulina más un análogo de GLP-1 en un mismo lapicero, y esto posiblemente sea aprobado por la FDA este año o a principios del otro año, y es la combinación de insulina de Gludet con liraglutide y de lixisenatide con Lantus. ¿Qué ventaja tiene esta combinación? Es que la insulina basal me disminuye la glucosa en ayunas, el GLP-1 me disminuye la glucosa postprandial, disminuye la producción hepática de glucosa, disminuyen el glucagón, aumentan la saciedad y disminuyen de peso. Ahora finalmente, esta es mi propuesta, obviamente esta es una recomendación mía, posiblemente basada en algo de evidencia, pero no es la recomendación estándar de las guías. Usted siempre debe evaluar las contraindicaciones y las preferencias del paciente. Todos los pacientes deben estar recibiendo metformina. Entonces el paciente tiene muy alto riesgo cardiovascular, posiblemente la terapia inicial de elección sea empaglifosina, y es porque es mucho más barata que los análogos de GLP-1 y es oral, pero si el paciente está por fuera de metas, la segunda opción sería un análogo GLP-1 como liraglutide, y posiblemente el principal determinante de esta elección de empaglifosina o liraglutide sea el costo. Finalmente a futuro va a llegar semaglutide, que es un medicamento muy potente y va a ser el primer análogo de GLP-1 oral que tendrá unas ventajas farmacológicas muy importantes. Con esto terminamos. Muchas gracias.